Vamos a seguir conociendo gentes de Guadalajara y que nos va presentando Esteban Provencio. Nombres que hemos oído mucho, pero que en muchos casos, por lo menos en mi caso, no tengo ni idea de quién son, quién fueron y qué seguramente tanto hicieron por nuestra ciudad. Y hoy Esteban Provencio pues nos va a traer uno de estos nombres que prefiero que sea él mismo quien nos presente. Buenos días, Esteban, ¿qué tal se presenta esta semana lluviosa? Además de lluviosa, creo que bien, ¿no? Pues muy bien, José Luis. Buenos días, señoras y señores. Como bien dices, José Luis, tú lo has comentado, pues muchas veces vamos paseando por calles de Guadalajara y vemos los nombres, estamos acostumbrados, pero no sabemos muy bien quiénes son los que dan nombres a esas calles, quiénes son, en este caso, quién eran. Vamos a hablar de una persona que tiene una calle en nuestra ciudad, en nuestra capital. Hablamos de Benito Hernando, del doctor Benito Hernando, que es la calle que parte de Miguel Fluiters, según subes hacia el ayuntamiento, a la izquierda, antes de que se convierta en peatonal, partes hacia el Liceo, que por cierto también se llamaba, o se le llama calle Museo. Ujú, sí es. Se llama así porque en el convento de la Piedad, que es el actual Instituto de Enseñanza Secundaria, el Liceo Caracense, Sí, pues allí estuvo el primer museo provincial de Guadalajara, que como bien sabes es el primer museo provincial de toda España. efectivamente. Pues estuvo allí desde 1838 hasta 1861. Bueno, se llamó primero Calle Museo, luego se llamó Benito Hernando y 100 años después se le sigue llamando Calle Benito Hernando vulgo Calle Museo. Ujú. Bien, pero vamos a ver quién fue Benito Hernando Espinosa. Fue un médico y un investigador, un profesor, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, que nació en Cañizar, en nuestra provincia, en 1846 y murió en la capital, en Guadalajara, en 1916. Él cursó sus primeros estudios en el Instituto de Enseñanza Media de Guadalajara y en Madrid se licenció de Ciencias y Medicina. Bien, también se licenció en Ciencias Físico-Químicas en 1867 y obtuvo el doctorado en esa materia al año siguiente. La verdad es que era un gran estudioso. Eh, no contento con eso, el hombre pues seguía estudiando en 1869. Se licenció de medicina en 1870, obtuvo el grado de doctor. O sea, que como ves, José Luis, pues estudiaba muchísimo. Ujú. Por lo menos si estudiaba poco, la verdad es que le sacaba gran rendimiento. Ujú. O que Esto, tenía esa habilidad, esa capacidad para copiar muchos eh, conocimientos y saberlos ordenar, que es básicamente. efectivamente. Bueno, pues estos datos, lo tengo que decir, sabes que siempre me gusta citar las fuentes, están en la web Personajes de Guadalajara de H Ediciones. Pero Ujú. luego te contaré una cosa curiosa que es cómo llegué a dar con este hombre y por qué lo elegí. Pero bueno, será un poquito más tarde. Vamos a seguir repasando la biografía de Benito Hernando, que, mm, que no dejaba de estudiar. En 1872, con 25 años, José Luis, con 25 años, se presenta una oposición, por supuesto, la gana la cátedra de terapéutica en la Facultad de Medicina de Granada. Está 5 años allí por aquella provincia y dirige también el Hospital San Juan de Dios, atendiendo a los coléricos de una grave epidemia que se sufre en la ciudad por aquellos años. Era Ujú. director del Hospital de Leprosos de San Lázaro y su labor fue más allá de la curación. Disculpa, José Luis. Sí. Entonces, profundizó en el estudio de una enfermedad, la lepra, que era endémica de siempre en aquella región. Ujú. Total, que llega en 1867, había cumplido 5 años, se traslada a la Facultad de Medicina
de la Universidad Central. Allí pues se creó una fama de gran maestro. Dice la biografía que era un trabajador incansable, Ujú, era erudito, tenía una gran cultura y predicaba con el ejemplo el culto a la verdad. ujú, Benito Hernando era un gran orador, una bien ganada fama entre toda la comunidad universitaria y la comunidad científica de Madrid y de toda España. Era un gran orador, como hemos dicho, era también gran escritor. Por ejemplo, elaboró una biografía del gran cardenal Cisneros, que ujú, fue muy alabada. Y publicó distintos libros y trabajos, como por ejemplo un volumen sobre la lepra en España. Y luego, como hemos dicho antes, fue elegido miembro de la Real Academia de Medicina y en su toma de posesión leyó un discurso un discurso técnico, claro, lógicamente, algunos detalles del tratamiento de las afecciones sifilíticas del sistema nervioso, ujú. que bueno, la verdad es que se nos escapa, pero lógicamente tenía su importancia. ¿Qué más cosas dice la editorial AH sobre Benito Hernando? Pues que colaboró asiduamente y eficazmente en la Academia de Medicina desde la sección de farmacología. Estaba condecorado con la Gran Cruz de Alfonso XII, a petición de la Academia, y que en 1917, ya había fallecido, Sí. un año después, se le tributó un homenaje póstumo en Guadalajara, dedicándole la antigua calle Museo. De Hombre, ahí viene que a esa calle se le siga llamando calle calle Museo. museo. Ujú, ¿Qué pasó? Que, bueno, pues que estaba aún, como dicen, en edad de producir y mantener su magisterio, em, estaba bien. Lo que pasa es que su salud se fue quebrantando por una dolencia que obligó a jubilarse antes de tiempo y abandonar sus obligaciones y sus actividades. ujú, Se retiró a vivir a su casa de Guadalajara y finalmente murió en julio de 1916. ujú. Estoy viendo que es imperdonable que no conociéramos esto antes porque Sí, veo que este señor fue un absoluto erudito muy ocupado en, además, él era médico, él era científico, pero muy ocupado también por temas históricos, ¿no? sí, 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 como digo, elaboró, suele ser que los médicos, o por lo menos antes, José Luis, a ver, y yo no sé, ahora seguro que también tengan una formación o por lo menos unos intereses Ujú, humanísticos. Conozco a muchos médicos que tienen una gran inquietud por la literatura. claro. Entonces, bueno, pues es normal que tengan esas particularidades, esas inquietudes Ujú. literarias. Bueno, Bueno, es José, que, sí, no, terminando con esto, es que, bueno, pues desde que, a ver, todos tenemos ciertas querencias, ciertas aptitudes o cierta facilidad para unas u otras cosas y a partir de ahí pues es cuando se disgregó lo de ciencias o letras que teníamos que elegir cuando entrábamos en tercero de BUP, pero que es obvio que no es excluyente. Ahí, por supuesto, como por Benito supuesto. Hernando Espinosa o sin ir más lejos Fernández y Parraguirre, que a pesar de todo, de que su formación era más bien tirando, o era definitivamente tirando a las ciencias, después también se ocuparon de De otros otras muchos aspectos. cosas, claro. En fin. Bueno, pero sí, continuamos con la figura de don Benito Hernando Espinosa, que vemos que es un personaje Bueno, pues fascinante. mira, José Luis, hasta aquí la biografía, sin duda, de un hombre grande. Ahora te voy a contar la curiosa forma que tuve yo de conocer su A existencia. ver. A pesar de que he pasado un millón de veces por la calle Benito Hernando, pues como hemos dicho, pues desconocías la existencia y bueno, jamás me había preguntado, había tenido la curiosidad de indagar quién era este hombre. Desde aquí le pedimos perdón. Bueno, pues hace poco, y yo creo que está todavía, se presentó en la Casa de la Cultura de Allovera
una exposición con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Pío Baroja. Interesantísima. Interesantísima. ¿La has visto? ¿Eh? Bueno, sí, tú la habrás visto porque te pilla bajando las Efe- escaleras, entras a la Casa de Cultura de Lovera. efectivamente. Entonces, está hasta el 22 de Sí. diciembre. Recomiendo a todo el mundo, ¿no? Así es. Bueno, con una serie de fotografías, tal. En esa exposición, el sobrino nieto de Pío Baroja, Pío Caro Baroja, Ujú. presenta un libro que se llama Familia, Infancia y Juventud, que no es sino un apartado de sus memorias, las memorias de Pío De Baroja. Don Pío Baroja. Ujú. Total, que me lo compro y lo empiezo a leer. Y en ese libro, Pío Baroja cita al profesor alcarreño Benito Hernando. Anda, Porque Pío Baroja, antes de ser escritor, fue médico. efectivamente. Ujú. Fue médico y lo fue durante poco tiempo. Ejerció aproximadamente durante un año en un pueblo, ya no sé si navarro o vasco, Cestona, pero se dio cuenta de que al final eso no era lo suyo y se dedicó a escribir. Ujú. Pero en estas memorias, en este libro, que es al final sino un apartado específico de sus memorias, lo que hace es contar su vida de estudiante de medicina y detenerse sobre todo en los años de universidad. Decía que los estudiantes pues eran unos bárbaros, había un ambiente muy decadente y se detienen los profesores. Y por cierto, desgraciadamente, nuestro señor don Benito Hernando, pues no sale muy bien parado en estas memorias de Pío Baroja. En realidad, nadie sale muy bien parado, ya te digo, ni los estudiantes, porque dice que eran unos burros, pues hasta metían perros en la clase. No había un ambiente ni un interés por la cultura, ni tampoco los profesores. Y te cuento unas líneas, José Luis, Ujú. eh, que le dedicaba a don Benito Hernando. Son muy divertidas, aunque, bueno, la verdad es que digo que en ese sentido no dejan muy bien parado a Benito Hernando eh, y nos condenan, bueno, quizá también nos condenan a todos los alcarreños. Pero la verdad, yo me lo he pasado muy bien. Te leo directamente. Dice, don Benito, que era castellano de la provincia de Guadalajara, de un pueblo pequeño llamado Cañizar, sentía antipatía por los vascos. Aseguraba que en los países ricos en minerales de hierro, como las provincias vascas, la gente era más escrofulosa, no había oído nunca esta palabra, y más torpe que en otras tierras. Al decirlo me miraba a mí, pero yo no me daba por enterado. Después de repetir varias veces esto, una tarde se me acercó al banco donde yo me sentaba con aire agresivo. ¿Usted es vasco? Me preguntó. Sí, señor. ¿Usted no ha notado que hay muchos vascos torpes y con la mandíbula colgante? No, señor. Pero, ¿de veras no ha notado usted, le decía Benito Hernando, la torpeza de los vascongados? Esta insistencia y la risa de los condiscípulos me indignó y le dije secamente, no, señor, no he notado que los vascongados sean más brutos que los de Guadalajara, le dijo Pío Baroja. Y ahí empezó una enemistad entre Pío Baroja y Benito Hernando, que le recomendó Benito Hernando, mire, váyase usted a otra A otra facultad que aquí lo tiene universidad, ya hecho, ¿no? porque en esta no va a hacer nada. Y Pío Baroja, que era terco, era un hombre, la verdad es que era un hombre difícil, era un hombre, pero era un hombre justo y sensible. Dijo, no me voy a ir a otra universidad. Y luego, en otra parte del libro dice, muchos años después, hacia 1914 o 1915, yo había escrito varias novelas y tenía cierto nombre. Solía ir a veces a un barracón y una tarde al salir de aquel barracón le vi a don Benito Hernando. Estaba medio paralítico. Era hacia 1914-1915. Benito Hernando murió en 1916, dice, pero tenía el mismo aire desafiador e imperioso de antes. Yo fui a esquivar el encuentro, pero él se paró delante de mí. Baroja, me dijo como si fuera todavía mi profesor y pudiera chillarme. ¿Qué hay? ¿No me conoce usted? Sí. ¿No me tiene usted que decir nada? Nada, don Benito.
que sigo creyendo que los vascongados no son más brutos que los de Guadalajara. Esa es la anécdota eh, que me hizo reír muchísimo mientras... Es un libro que, por cierto, recomiendo a todos, porque es un retrato de la España de esa época, finales del 19, 1800, principios del 20, 1900 y pico, un retrato de toda esa España. Y es curioso porque ahí está inserto don Benito Hernando, que estoy seguro que aparte de esa pincelada con que la dibuja Pío Baroja, lógicamente con toda esta biografía que hemos señalado, pues bueno, todo el mundo tiene lo que tiene, pero era lógicamente un gran doctor y un gran personaje que se merece esa calle. Ya te digo que Pío Baroja no dejaba títere con Ya, 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 cabeza. ¿no? Y veo que nuestro guadalajareño doctor tampoco lo hacía. Veo que estaban de poder a poder ahí. Sí, 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 sí. Era un momento en la que los estudiantes, eh, bueno, yo creo que quizás se batían en duelo con los profesores. Eran muy brutos, muy brutos. Entonces había cierto, eh, según, porque por ejemplo en Madrid, Pío Baroja vivió en muchos sitios, vivió en San Sebastián, vivió en Madrid, Ujú. luego en Pamplona, luego volvió a Madrid, luego se fueron a Valencia. Por ejemplo, en Valencia siempre dice que había mucha pobreza por aquellos momentos, pero en Valencia juntaron en un grupo con mucho amor por la cultura. En Madrid, en los ambientes universitarios, era un grupo que se iba de fiesta, que siempre estaban de bromas, que siempre estaban de tal, y siempre había una cierta competencia con los profesores. Y entonces hace un retrato no solo de Benito Hernando, sino de otros profesores que ninguno sale muy bien parado. O sea, pero ninguno, ninguno, no solo Benito Hernando, ninguno. Y ya te digo que este libro supone un retrato de toda esa España a nivel universitario, a nivel social, a todos los niveles. Y yo les recomiendo venir aquí a la exposición que hay en la Casa de la Cultura de Olovera hasta el 22 de diciembre, porque es una exposición con fotos de Pío Baroja y hay Ujú. fotos muy curiosas, una con Hemingway, Sí, sí. otra con un jovencísimo. Creo que creo recordar que en el pie de foto de esa imagen, en la cual se ve ya un Pío Baroja pues prácticamente moribundo y Ernest Hemingway, que Sí, era un gran admirador de Pío Baroja por lo visto, pues, pues a su lado sentado en la cama, y creo que en el pie de foto dice bueno, pues que don Pío Baroja pues no se enteraba, ¿no? Ya no se a esas enteraba de alturas de nada. nada. Hay otra muy curiosa con un grupo de jóvenes y en ese grupo de jóvenes estaba Morán, el ministro Morán, Exacto, sí, del que sí, sí. hicimos tantos chistes Fernando Morán, que fue ministro de Asuntos Exteriores, me parece, exteriores. con Felipe González. Efectivamente, efectivamente. Digo, pero este hombre le llegó a conocer y Ujú. es un joven y me fijo en él, digo, claro, Sí, 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 este es Fernando Morán. se le reconoce perfectamente, se le Sí, sí, reconoce sí, 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 sí. perfectamente. Y bueno, pues ya te digo que yo me compré el libro y lo estoy Ujú, disfrutando muchísimo, pero ujú, muchísimo, muchísimo. ujú. Yo que he viajado este verano a San Sebastián, hace un retrato de San Sebastián, de las guerras carlistas, Ah, habla sí. de la Primera Guerra Civil, de la Segunda Guerra Civil, que son las guerras carlistas que no tienen nada que ver de la guerra civil nuestra No, de la de 1930 eso arranca mucho antes sí. y por otras causas bien diferentes. En fin, Efectivamente, pues efectivamente. Pero lo curioso
Es que a partir de ahí descubrí a Benito Hernando. Y Ujú. digo, Benito Hernando, digo, oye, en Guadalajara hay una calle que se llama Benito Hernando. Y me puse a Pues investigar, digo, mira, resulta efectivamente, que es el fue mismo Benito Hernando de la calle de Guadalajara, que fue profesor de don Pío Baroja y que que, fue bueno, oye, profesor de don cada Pío cual Baroja y tenía que fue su un forma de insigne pensar. investigador. Efectivamente, un gran investigador. Y fíjate lo que da de sí una exposición a la que uno se asoma, una exposición no cualquiera, que ojo, esta exposición ha sido diseñada expresamente para llevarla allí, a la Casa de la Cultura de Lovera, como dice, va a estar el día 22 y ahí se pueden ver, como decíamos, imágenes y explicaciones de lo más curioso. A mí me ha llamado también mucho la atención las fotos que hay de don Pío Baroja con su madre, a la cual parece ser que estaba muy unido. En fin, Sí. una exposición José Luis, que sí. otra cosa, para remarcar la unión, la vinculación entre los Baroja y Guadalajara, sabes que tenían una finca en Entendí ya, Tendilla, la efectivamente, sí. familia Baroja, Sí, 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 para sí. proveerse de aceite. Sí, en su día nos lo explicó precisamente pues el sobrinito de don Pío Baroja, Pío Caro Baroja, que ha sido quien de la mano o a la invitación de Mercedes García Granizo, la directora de la biblioteca, pues han hecho esta exposición inédita y que ahora se puede ver en Alovera, seguramente irá a algún que otro sitio de gran interés. Seguro, seguro. Y efectivamente, sí, en entrevista aquí en Es Radio, Pío Caro Baroja no lo explicaba, que efectivamente existió ese vínculo a través de una finca que los Baroja tenían aquí en Tendilla. Muchísimas cosas, muchísimas anécdotas que fíjate que hemos ido hilando pues a raíz de la figura de don Bernito Hernando Espinosa, este médico y científico español guadalajareño que bueno, pues tiene de un modo del todo merecido pues su calle aquí, la antigua calle Museo, que bueno, pues por ambos nombres se conoce y bueno, un personaje que nos ha presentado Esteban Provencio hoy aquí y que seguramente pues ya para muchos pues habrá Lo, incluso mira, alentado la lo curiosidad, ¿no? miraremos de otra forma, seguro. Exacto, cada vez que pasemos por allí, por su calle. Muchas gracias, Esteban, por este ratito que nos has regalado de nuevo aquí en Es Radio y vamos hablando ya el próximo lunes, ¿de acuerdo? Cuando quieras, José Luis.